hemos visto a la presidenta de un gobierno, de una institución, la presidenta del Gobierno de Navarra, junto al alcalde de una institución, el alcalde de Pamplona, estar al lado, una vez más, de los verdugos y no de las víctimas. Una agresión no se convierte inmediatamente en terrorismo por el hecho de ser una agresión. Felipe González ha dicho que si Rajoy hubiera aplicado antes el 155, ni los consellers estarían en la cárcel, ni Puigdemont estaría inhabilitado. Vamos, que si el franquismo hubiera seguido a la muerte de Franco, quizá los jóvenes embroncados de Alsasua no llevarían más de 500 días en la cárcel y no los estarían juzgando. Y tienen razón, porque de haber seguido el franquismo, seguramente les habrían pegado un tiro en una cuneta por pelearse en un bar, por la noche, en fiestas, con guardias civiles, fuera de servicio. Seguro además que no se habría tenido que censurar el libro Fariña, entre otras cosas porque no se hubiera podido escribir. Y tampoco habría ningún rapero ni tuitero condenado ni en la cárcel, porque si no dejaron cantar a Raimon ni a Serrat, pues a Valtóric o a Strawberry les hubieran directamente desaparecido. Ese argumento es el mismo que dice que la guerra civil no hubiera tenido lugar si los trabajadores no hubieran pedido armas para frenar el levantamiento militar. Así, el golpe de 1936 hubiera tenido éxito y no habríamos tenido guerra. Es bastante probable que en ese caso Franco hubiera fusilado igual a 200.000 españoles como hizo, pero los que hacen estas cuentas dicen que siempre serán menos esos 200.000 españoles que los 700.000 que murieron en la guerra. Así que deja que el poder te destroce y te humille, porque de lo contrario va a ser peor. Es un argumento clásico. Vas a empeorar las cosas. Nos lo llevan diciendo 200 años. Porque los que tienen el poder, si protestas, van a partirte las piernas. ¿Y no es verdad que estabas mejor sin las piernas rotas? ¡Ay! Lo que no escriben estos teóricos de la reacción es que lo que más apreciamos de nuestra vida constitucional se debe precisamente a que no cedimos a los chantajes de los poderosos. Quizá nos olvidamos porque como solo vemos exposiciones de reyes, museos con cuadros de monarcas, de aristócratas, de sus hijos, de las infantas o estatuas de banqueros, pero hay poquitos memoriales recordando a los que dieron su vida porque tú puedas estudiar, puedas votar, puedas tener un trabajo digno, tengas una pensión digna, puedas tomar decisiones sobre tu cuerpo o que reclames al fin y al cabo derechos. Porque estamos olvidando. Y por eso vuelven a la carga y se inventan nuevas interpretaciones de delitos, como el tan cacareado de odio. Ahora todo es delito de odio. Y ese delito estaba pensado para defender a las minorías. ¿Y quiénes lo usan hoy? Pues los poderosos para defenderse precisamente de las minorías. Manda carallo. Por eso acusan de terrorismo a los jóvenes de Alsasua. Si terminan ganando estos locos, que además son los amigos de Trump y de otros asesinos, por ejemplo de América Latina, dirán que un uso proporcional de la fuerza será, por ejemplo, que te peguen fuego en un coche como a los jóvenes de Almería en el 81. Y al final, ¿sabéis qué va a pasar si ganan estos locos? Que terminarán poniendo un recuadro en la declaración de la renta que tendrás que marcar obligatoriamente y pondrá, por favor, algo para la familia Botín, por caridad. ¡Ay! Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Aquí no hay quien viva, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz. Despierto cada día en medio de un huracán. Aquí. Decíamos que el PP venía del Palacio del Pardo. Luego planteábamos que no, que venía de Génova. Y resulta que de donde ha venido siempre es de 13 Rue del Percebe. ¿Os acordáis del cómic? Del tebeo. La derecha española es que unos días es gore, otros porno. Y la mayoría de los días, claro, de tebeo. ¿Quién nos iba a decir que el mejor retrato del PP estaba en ese edificio de toda la vida? Fijaos, en la buhardilla de esta especie de torre de Mordor se encontraba el gran ojo que no ve nada. Nada que tenga que ver con la corrupción, claro. Mariano el Moroso, que es un escapista nato. Cuando no es el Prestige, es la financiación del PP o la dimisión de Cristina Cifuentes, da lo mismo. La justicia, la oposición, la opinión pública, todos están intentándole pillar y él saliendo siempre por patas, mientras que, qué misterio de la cinética, parece que está quieto.
Mariano el Moroso, comparte esa parte alta del edificio con Soraya, que ahí aparece Soraya Sá de Santa María como un gatito. Sí, y el ratón, pues el ratón es Soraya y Cospedal es el gato. Clavaditos a los de Ibáñez. ¿Quién morderá a quién? En la rue del Percebe, debajo del Moroso, vive Ceferino el ladrón. En la del PP, Luis el cabrón. Como podéis comprobar, otra vez un plagio. Qué manía tiene la realidad de imitar al arte. La única diferencia entre ellos es que Luis el cabrón no necesita antifaz. Luis el cabrón, por cierto, es el nombre cariñoso, el que le dan en el entorno del PP al tesorero del partido. Él vive rodeado de libros de contabilidad en B, de manuales de codificación y, claro, de martillos para resetear discos duros. Y no nos engañemos, vive allí, ¿sabéis por qué? Pues porque todos los inquilinos sacan algún cacho de que ese elemento esté con ellos. La quinta planta de este edificio es a lo mejor la más graciosa. Bueno, graciosa quizá para ellos. Lo llaman la política social y bienestar. Ese piso es una especie de desván pepero donde guardan las tijeras de recortar servicios públicos, las porras de los antidisturbios, los látigos de sus amigos de la COE y el material EBSM y Bondage. Vamos, las esposas de toda la vida, pero más sofisticadas, que usan los del IBEX 35. Esto es la política social. ¿Sabéis dónde la leyeron? En 50 sombras de Grey. En este peculiar Hotel de los Líos también campa a sus anchas un científico que es un poco rarito. Es un émulo del doctor Frankenstein. Me estoy acordando de aquel Lumbreras que convenció a Franco de que iban a sacar petróleo de las pizarras. En fin, las cosas de la dictadura. Bueno, decía que este médico tenía una pasión que era jugar a Dios con su cuaderno azul. Este siniestro personaje tiene el dudoso honor de haber presidido el gobierno más imputado de la historia de España. 12 de los 14 ministros que formaron aquel antepenúltimo gobierno de Aznar están o encarcelados o implicados en asuntos judiciales bien turbios. Vaya, en cuanto le añadamos el juicio por genocidio por la invasión de Irak, completito. Más abajo, en el cuarto derecha, nos encontramos a Rompetechos Martínez Maillo. Este coordinador general que no vio un agujero de 60 millones de euros cuando Caja España se fusionó con otras cajas de ahorros. Pero cuidado, que Maillo no es el único torpe en esta 13 rue del PP. El veterinario que vive en el piso de abajo ha estado a puntito de cargarse el charrán del partido en varias ocasiones. Resulta irónico que el responsable de política local y autonómica sea un reincidente perdedor de las elecciones andaluzas. Será como para luego castigarles. A estos del PP les sacas de Madrid y es que pierden el norte. Que se lo digan a Pablo Casado, vecino de Arenas y secretario de Comunicación. Le preguntas a este señor dónde está Harvard y te contesta que en Aravaca. Claro, con tanto máster. En la segunda planta está la pensión prensa, una especie de banderín de enganche para periodistas de fortuna. Francotiradores, cuya misión es embarrar estudios de radio y platós de televisión, bajar todo hasta el estiércol. Inda, Carlos Herrera, Maruenda, Schlichting, San Sebastián, Hermann Terz. Hay tal overbooking que alguno ha tenido que dormir a veces en el ascensor del edificio. Debajo del departamento de prensa nos encontramos con un PP de Madrid liderado estos últimos años por la marquesa de la corrupción, doña Esperanza Aguirre, y luego también, claro, por la del Photoshop, la de los másters, Cristina Cifuentes. Tanto miente tanto. En esa planta se colaron también dos personajes míticos del TV español, Cipi Granados y Zape González. Dos granujas de armas tomar que pusieron a su madre putativa al borde de un ataque de nervios. Pero hoy, para mí, es un día verdaderamente triste. Para mí, hoy es un día en el que estoy conmocionada como consecuencia de la detención ayer de Ignacio González. Y jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta. Y por tanto, para mí sería lo de Ignacio González muy lamentable. Sigue poniendo la mano en el fuego por Ignacio González. Se nos parte el alma. En fin, menos mal que cuando está Zipi Zape, pues también está Don Pantuflo, encargado de minimizar daños.
Pero volvamos a la 13 Rue del PP. En la planta baja, cara al público, claro, los negocios. Ahí aparece Florentino Pérez, que es la versión neoliberal de Don Senén. Los dos son unos pícaros. Uno pone un dedo en la báscula para engañar a las clientas y dice, mire. Oiga, pero ¿cómo es esto medio kilo? Bueno, cosas de la vida. Y el otro, que no es menos vivo, construye almacenes de gas para estafar al gobierno. Como en cualquier comunidad de vecinos que se precie. La 13 Rue del PP también tiene, claro, abajo, la portera. Un personaje, o portero, de lengua afilada que defiende a los suyos expandiendo calumnias. Al igual que sus homónimos, los porteros de fútbol, Rafael Hernando intenta parar lo imparable. Y su lema es repetido, no hay mejor defensa que un buen ataque. Porque claro, si le mandan que se meta un gol en propia meta, lo hace. ¿Quién dijo miedo, Hernando? Dejemos para el final las cloacas del Estado, que forman también parte del paisaje de la derecha y, como dijo Felipe González, de la democracia. Aquí nos encontramos a un comisario, Villarejo, que por cierto trabajó para el PSOE y luego para el PP, que interactúa con el resto de habitantes del edificio. Les hace trabajillos, les saca de apuros o incluso les meten ellos. ¿Sabéis de qué depende? Pues de quién paga más. Que se encargue de esto Clemenza, con gente de mucha confianza, que no se me entusiasme, porque no somos asesinos a pesar de lo que diga ese funerario. Al PP se le entiende mejor con el Padrino que con el espíritu de las leyes de Montesquieu. La 13 Rue del PP es, sin duda, un lugar histórico a Madrid. No lo vais a creer, pero eso está en todas las guías turísticas de Madrid. Ahora sí, viene con una advertencia. No la visites, que te mangan la cartera. En ese sitio, además, hay dos placas que os invito a que la veáis. Una dice, prohibido orinar bajo multa de 6 pesetas. Y hay otra al lado, más grande, que dice, aquí se meó en los españoles. Todos. Manuel Fraga Iribarne. Y también todos los que vinieron detrás. En el penúltimo capítulo de esta historieta, arriba, los de Ciudadanos, que iban a cobrar al moroso, han conseguido por fin entrar en el cuchitril, que es la Moncloa. Pero cuidado, como siempre, en estos lugares hay trampa. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Exprópiese. ¡Qué puta es la guerra, Max me acaba de dar un vuelco al corazón porque he visto a Chávez señalando a Génova diciendo expropiese. En fin, cambiemos el chip. En las últimas semanas, algunos personajes de este país quieren, de alguna manera, hacer cierto ese principio que dice que cuando conoces a alguien estúpido, no pienses que se han batido todos los récords, porque puedes encontrar a alguien todavía más estúpido. Y eso, claro, provoca tu ira. Máximo Pradera. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, esto es una pandemia que no por reconocida por la Organización Médica Mundial no es baladí, puesto que te ha hecho salir del infierno. Sí, yo se lo he oído a la escritora Siri Husbeth, la mujer de Paul Auster, escritora, ensayista, poeta, que dijo hace poco, además lo dijo en España, vino a dar una charla a Avilés, y dijo hace poco que el mundo padece una pandemia llamada estupidez, ¿no? Y inmediatamente se me iluminó la mente, porque efectivamente es como si en todas las épocas hemos tenido pues la gripe española, que se llevó a 50, 100 millones de personas, el cólera, la peste negra, y la de ahora es una pandemia llamada estupidez. Y es que lo estamos viendo, el Brexit, Trump, Polonia, Hungría... Qué democrática es la estupidez. A mí me parece aterradora, porque se va a llevar por delante, si no 100 millones de personas, el planeta entero, ¿sabes? Con el tema del cambio climático. Es que no nos damos cuenta de que por estupidez, por esta pandemia, nos estamos cepillando el planeta. Pero bueno, centrémoslo en el caso de Cifuentes y Cuéntanos, Casado. Cifuentes y otro que no tiene que irse de rositas, que es el Pablo Casado.
Sí, Pablo Casado, mira, yo transito con gran desparpajo por las 4 categorías en las que el profesor Carlos Chipola dividió a los seres humanos, ¿no? En función del beneficio que procuran para sí y para los demás. Este economista, que falleció ya en el año 2000, creo que tenía un sentido del humor extraordinario, dividió a la humanidad en estúpidos, en inteligentes, en incautos y en corruptos o bandidos, como él los llamaba, ¿no? Entonces, yo no pertenezco a ninguna, yo transito. Ahora, por ejemplo, estoy intentando salir de la categoría de los estúpidos, en la que he caído al aceptar esta equiparación entre Cifuentes y Casado, ¿no? Que me hace daño a mí, hace daño a los demás, porque está, aligerando lo que ha hecho Cifuentes. Cifuentes es una autoridad, Cristina Cifuentes, que ha usado, con las cámaras delante, una prueba delictiva, como es el acta falsificada, como coartada, ¿no? Sí, señalando. A mi leal saber entender, a sabiendas de que era un acta falsificada. ¿Cómo no iba a saberlo si las profesoras han dicho que no hubo examen, no hubo TFM, ¿no? Entonces, es muchísimo más grave que un máster de Chichinabo como los que se saca, por los que paga este Pablo Casado, ¿no? Entonces... Pero ahí, Max, quedan esas 18 convalidaciones, de las cuales él no sabe nada. Él entrega el título de licenciado y después se lo devuelven añadido al título de máster. Y le preguntan y dice, no, yo no hice nada. O sea, ¿quién te ha convalidado eso? O sea, no, ahí... Sí, bueno, se hace el tonto. En todo caso puede ser una infracción académica, no lo sé. Pero lo que está claro es que lo de Cristina Cifuentes entra indiciariamente en la categoría de la falsificación de pruebas, ¿no? Claro. Entonces, tú imagínate que es solamente delinque el que tiene la máquina de billetes falsificados en casa y los imprime, o el que luego los hace circular, como ha hecho Cifuentes. Cifuentes ha hecho circular una prueba que es presuntamente delictiva, ¿no? Entonces, estamos ante un hecho de los más graves que ha cometido un político en los últimos años, y estamos ahora abriendo un debate, o sea, cayendo como estúpidos que somos, o por lo menos no te quiero incluir, porque yo no sé si has caído en esa trampa, yo sí, como estúpido que soy, en la trampa del PP, que es extender el debate a una universidad de poco fundamento como la Rey Juan Carlos, que bueno, que todo el mundo trampea. No. Aquí ha habido un presunto delito de una señora que ha puesto en circulación billetes falsos, actas falsificadas. Eso está penado por el Código Penal. Entonces, vamos a un poquito de por favor. Sí, suena, hoy hemos leído a prevaricación. Oye, lo que llama la atención es el máster de soberbia, ¿no?, que había que concederle a esta señora en su comportamiento estos días. El máster de soberbia y el máster de huida hacia adelante. Yo no sé, yo creo que cae perfectamente la categoría chipoliana de estúpidos, ¿no? Cristina Cifuentes. Chipola define a un estúpido como una persona que causa daño a otras personas al tiempo que se lo causa a sí misma, ¿no? Entonces yo creo que, vamos a ver, ¿qué puede aguantar unos días más? No sé qué, pero el daño se lo ha causado y además es inmenso, porque esta señora no es que ahora pueda dejar el cargo y luego volver a la política. Esta señora, después de lo que ha hecho, insisto que indiciariamente hay delito, no puede, está fuera de la circulación ya para siempre, a mi entender. Y dices, no, es que le queda a la universidad. Bueno, en la universidad ya veremos si la admiten, ¿sabes? Tiene una plaza de funcionaria, que hay que investigar también como de personal administrativo y de servicios, ¿no? Bueno, en el tribunal que le dieron esa plaza estaba un íntimo amigo de ella. Un íntimo amigo de ella, efectivamente. Dionisio Ramos. Pero su viejo sueño de acceder como la hermana, de forma... que la hermana también, ¿sabes, Margarita? Está de forma fraudulenta en la enseñanza, porque está de profesora visitante. Y como si tuviera méritos internacionales. Claro, una profesora visitante solo lo puede ser, según la normativa académica, si aporta algo, primero si pertenece a otro centro, ¿no? Y luego si aporta algo realmente de pensamiento y de trabajos a la universidad a la que visita, pero es un escándalo, vamos, lo que se está haciendo. Entonces, que bueno, que no equiparemos lo de Cristina Cifuentes, que indiciariamente es un delito, con lo de Casado, que es simplemente una golfería, un abuso y en el fondo otra estupidez, pero de carácter, a mí me parece, de infracción académica o administrativa, mientras no se demuestre. ¿Tú has visto, Juan Carlos, los trabajos de Casado? ¿Los has llegado a leer? No,
No. Bueno, pues eso sería muy interesante porque podríamos caer ahí en un delito si nos damos cuenta, como yo sospecho que alguno de los 5 trabajos de Pablo Casado, por la forma en que vienen, por cómo vienen dadas las cartas y por cómo se manejaba Casado con Álvarez Conde, que alguno de los trabajos o no existe o tiene que tener, ¿cómo se decía?, intertextualidad con otros trabajos. Bueno, si eso se consigue acreditar, si se consigue demostrar, estaríamos ante la presencia de otro delito. Porque sabes que el robo de la propiedad intelectual es como si yo te robo a ti el reloj, vamos. Claro, lo que pasa es que antes planteabas lo de la Rey Juan Carlos, el rector le colocaron con plagios. ¿Y qué ha pasado? Pues nada. Es decir, que el propio claustro, yo siempre digo que me recuerda al Calígula de Albert Camus, ¿no?, donde se reprochaba a los senadores por haber nombrado también senador a un caballo, porque lo había mandado Calígula, y qué malvado era Calígula. No, qué idiotas los senadores, ¿no? Entonces, el claustro universitario, veíamos a alguna profesora dando la cara, cónchale, como si estuvieran hablando en medio del franquismo, ¿no? Entonces, que profesoras o profesores de la Rey Juan Carlos puedan denunciar lo que ha estado cociéndose allí, como si estuvieran hablando en mitad de una dictadura, pues da cierto susto. Es alucinante. En fin, Max... Iván, mira, Chipola dice que el profesor Chipola, que dio clases en Berkeley, en Pavía, claro. Decía que era preferible, dentro de lo que es igualmente negativo, que era preferible un malvado, o sea, un corrupto, a un estúpido, porque por lo menos en el malvado hay una transferencia de riqueza. El malvado es el que procura un beneficio para sí en detrimento de otro, pero del prójimo, de la comunidad, ¿no? Pues dice, por lo menos ahí hay una transferencia de riqueza, pero es que el estúpido, como estamos estos dos, es que solo procura ruina para sí y para la comunidad. Y para los demás. Es que cómo ha dejado el panorama, cómo ha dejado a su partido, y cómo ha dejado la universidad, y cómo ha dejado la Comunidad de Madrid. Bueno, no iban a dejar, Max, que Donald Trump se llevara toda la gloria a la estupidez y la locura. Max. Un abrazo. Saludos al infierno. Venga. Hasta la semana que viene, y tú, Lolo, a los tanques. A los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo. Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí. Cada vez que sentamos a algún invitado en el sofá de la frontera es, además de para que haga un ruido infernal, para que yo le pregunte cosas. Pero solo hay una persona que la invitamos a este sofá que hace un ruido infernal para que sea yo el que tenga que responder. Esta noche tenemos de nuevo en la frontera a Fernando Villena, el hombre que antes de venir aquí consume todo tipo de sustancias estimulantes, a que nos establezca aquí sus preguntas impertinentes. Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Te veo exultante. Sí, hombre, es que hoy vengo a coquetear un poco con la cárcel. Te veo ahí con esa camisetita. Sí, es que yo tengo ya una edad y se me pasa arroz y no voy a la cárcel. Miedo me da leerla. Entonces, hoy, más que para hacerte preguntas, que te haré algunas, vengo un poco a fastidiarte de esta manera. Miedo me da meter leer un la poco de camiseta. cizaña. ¿La has leído? La leo, pero así como para mí. ¿Pero tú crees que con esto me tengo en el trullo? Cree el Borbón que todos son... De su condición. Reyes. Que todos no, son... Bueno, cada uno que lo entienda como quiera. Monarcas. Yo esto lo considero una camiseta calientajueces. Porque ven ahí temita, pero luego ven que no. Porque si me dice un juez que con esto estoy insultando a los Borbones, llamándole ladrones... Eso es lo que tiene el Borbón en la cabeza. Claro, es lo que piensa él. Pero esto es lo que se contaba en Rusia, que le para un tipo en la Plaza Roja y dice, oiga, ¿usted qué opina del gobierno? Y el tipo dice, miércoles, ya le he liado. Y dice, lo mismo que usted. Y dice, pues no tengo más remedio que detenerle. Claro, pues sí. Pero yo es que le puedo decir al juez perfectamente que no, que yo aquí, en este caso, Borbón, para mí significa campechano. Y entonces, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a meter en la cárcel, no rima, eso sí, pero no me va a meter en la cárcel por no saber rimar.
¿no? Bueno, de momento. Se cree el campechano que todos son De su condición. Y no, la verdad, porque mira, a mí, yo no soy campechano. No. Podría serlo, pero no. Pero bueno, la cosa es que... Dispara, la cuestión Fernando. es que hay raperos en la cárcel por insultar a la monarquía. Entonces, ¿qué pueden hacer los raperos para seguir insultando a la monarquía, como lo tienen que hacer, pero sin que le metan el trullo? ¿Qué pueden hacer? ¿Ser más sutiles? Pues no sé si sutiles, pero quiero que veas un ejemplo del tipo de rap que se está llevando ahora. Míralo. Vamos a verlo. Oí decir a uno, vamos, eso me pareció. O a lo mejor escuché mal, pero es lo que contó. Que nuestra monarquía es una porquería, ladrones, corruptos. Bueno, eso decía. ¿Qué sé yo? Lo mismo se pasó. Lo mismo se pasó, qué sé yo. A saber si eso es verdad. O lo mismo sí. Lo mismo sí. No sé, quién sabe. Yo fíjate que no sé ni siquiera si lo he oído. ¿Que no lo has oído? No o sea, estoy... que te ha pasado el insulto así como No, que... yo no lo he oído. No, Pues- porque si lo hubiera oído, igual tendría que decir algo, pero como no lo he oído, Claro, pues... no tengo que decir nada. hace bien, pero ellos, Porque si si no oyen lo algo, oyes- tienen que decirlo. O sea, si no lo oyes, ¿a qué lo vas a oír? Que Claro. diría José Mota. Pues muy bien pensado. Y si lo oyes, pues es que ya lo has oído. Pues sí. Si es que Pues ahí, ya está. ahí no te puedo decir nada. Si es que Pues me eso. lo pones a huevo. ¿Y qué Pero más? Tengo otro ejemplo. A ver. Otro rap que es otra manera de insultar a la monarquía sin que te metan el trullo, que es a través de la ironía. A mí no me gusta que se insulte a la monarquía española. No, sí, a mí tampoco. Otras sí, pero a la española no, ¿eh? ¿Y a quién le gusta? A nadie, ¿eh? Ya está. Borbones, muchas gracias. Si no es por vosotros, no tenemos democracia. Que se sepa de una vez, sois ejemplo de honradez. Ya con Dargarín, qué putada. Pero si no has hecho nada. ¿Y qué nivel, qué familia más lista? El emérito Juan Carlos campechano Y animalista. Creo que lo he pillado. Ah, este sí, ¿no? Claro, lo he pillado porque, claro, le llamas animalista. Y como mataba elefantes, está diciendo, no es animalista. Claro. Y entonces ahí- está dando a entender que todas las demás afirmaciones van en la misma dirección. Exacto. Y por tanto, como no recuerdo cuáles eran las primeras afirmaciones, no puedo saber realmente qué está diciendo porque no recuerdo lo que decía al comienzo. Exacto. Y si yo ahora te pregunto, ¿te ha gustado el rap? Puedes decir, sí. No. O no. Bueno, o no. No. También. No, Pero- porque como no lo he entendido bien, Pero ya está, pues, si ya digo que esto simplemente es para No, no lo he que entendido dejemos bien. de insultar como estamos insultando a la monarquía. Yo no que estoy ya insultando a la demasiado tiene, monarquía. que ya demasiado tiene. yo al único Juan Carlos que insulto es a mí y al único Felipe a González. Muy bien hecho, Gracias. muy bien hecho. De todas maneras, que además yo creo que no todo es malo en el rey Juan Carlos. Por ejemplo, le han puesto su nombre a una universidad. Está muy bien eso, sí. Y por eso quiero hablarte del tema este de Cifuentes, de A Casado ver, y ¿qué me tal. has traído? ¿Tú te acuerdas que la última vez que estuve te traje un mensaje de una señora mayor? Yo me acuerdo de que la última vez que estuviste como que se detuvo el tiempo. Sí, y... Hay como un... Suele pasar, y no como recuerdas que de nada. repente... Por eso te traigo una- un recordatorio de una señora, Teresa, jubilada, que está indignada con lo de Cifuentes. Y además te pedía una cosita, quiero que A lo ver, recuerdes. A ver. Hola Juan Carlos, cuando estoy a punto de dormirme, una duda me asalta. Vamos a ver, ¿tú qué eres más de Foucault o de Trotsky? Personalmente no soporto el relativismo moral del francés. A ver qué me respondes, ¿Foucault o Trotsky? Espero que no me defraudes, guapo. Es que nuestro pueblo es como el de Amanece que no es poco. Es que todos leen a Schopenhauer Es que y, a es- y a Follner. A Follner. Es que la cosa es que esta señora la otra vez te pedía que le hicieras un favorcillo con un diploma. Sí. Pero lo que te venía a decir con esto ¿Cómo se era carga? que no se lo, claro, que lo dejes, que ya has visto que está a tope con la... ¿Vais a poner el vídeo? A con ver, filosofía. dicen que van a poner el vídeo de lo que pilló. A ver. Ah, venga. Oye, Monedero, ¿tú das clase en la universidad? Tú tienes mano ahí, ¿verdad? Porque eso cómo va. ¿Tú pones mi nombre en un diploma y ya? Pues mira, te digo cómo me llamo. Teresa Lopo Rodríguez. Pero lo que puedas, sin presión. Ahí lo dejo, guapetón. Pues eso, que lo ¿Y tú? pares. ¿Qué tal? Oye, que tengo aquí una señora que quiere un máster y yo no puedo, pero vamos, tú sin problema. Más que más te da, ole, que uno de los que le sobran a Casado. Venga, pues luego lo hablamos. Luego te mando por un SMS, que también nos gustan, el nombre. Venga, hasta luego.
Oye, ¿tú yo sabes? soy más de Chomsky que de Foucault. Me lo imaginaba. Y además te lo ha puesto también a huevo. Porque es que Foucault, ¿sabes qué le pasa? No lo sé. Que pasa del Estado. ¿Ah, sí? Sí. Vaya, hombre, esas cosas. Y como pasa del Estado, en cambio, Chomsky, como es un anarquista, está muy preocupado por el Estado, porque sabe que el Estado la lía. Y tiene un nombre más chulo. Además, que sí. De todas maneras, Foucault no está mal, ¿eh? Ya para terminar, si quiero decirte una cosa, es que me he dado cuenta con esto de Cifuentes, Casado y tal, tú te has fijado que el PP siempre ha hablado de la meritocracia, la cultura del esfuerzo y tal, y ahora han conseguido cambiar con todo esto el refranero español. ¿Cómo es? O sea, ahora, por ejemplo, se dice, en casa del pepero, titulillo de palo. La deditocracia. Esa es la deditocracia. En fin, que no podemos afirmar que estemos mejor de hace un rato cuando llegó Fernando Villena. Nunca. Pero tampoco estamos peor, porque al fin y al cabo, ¿quién puede decir que ha pasado algo? Nadie. Así que Lolo, saca la artillería y que Dios reparta suerte. Sí, porque son los mismos capítulos y los mismos personajes. No lo explica bien. Sí, porque son los mismos capítulos y los mismos personajes. No lo explica bien. O sea, lo explica como embarullado, lo explica mal. Sí, porque son los mismos capítulos y los mismos personajes. Lo explica muy mal. Porque lo embarulla, lo dice sí, que es lo que pasa, que no. Ahora, lo voy a explicar yo y se van a enterar todos. Hasta parece que Mariano Rajoy ha empezado, no a entenderlo, pero como que a aceptarlo. Era que su primo le insistió en que eso del cambio climático era una mentirijilla. Parece que hay que actuar. Y los acuerdos de París nos han dejado con muchas promesas y pocas realidades. El gobierno español prometió una ley de cambio climático y de transición energética, pero de momento el proyecto parece encontrarse atascado. No podemos negar que, si miramos hacia la historia, nos encontramos con que los que enseñaron a leer y a escribir a la gente humilde recibieron muchos ataques. Hoy, a los ecologistas que nos enseñan a leer y a escribir la gramática de un planeta que se nos está yendo al carajo, también reciben muchos ataques. En cambio, de nosotros no pueden recibir aquí en la frontera, sino cariño. Javier Andaluz, experto en cambio climático de Ecologistas en Acción. Un placer tenerte aquí. Un placer mío. Javier, los negacionistas del cambio climático han estado frenando, ¿no? Financiando estudios, comprando científicos para frenar, ¿no? Esa evidencia de que la mano humana... Han estado haciendo de todo. Creo que el caso más conocido es el de Exxon, que pagaba en 1971 hasta 2001 ingentes cantidades de dinero a The New York Times para poder publicar una columna donde difundir aquellas opciones que intentaban negar un poco el cambio climático. Hoy, a nivel científico, afirmar que... ¿Cómo está la cosa? Pues hoy a nivel científico afirmar básicamente que el cambio climático no existe es lo mismo que afirmar que la Tierra es plana, es decir, el consenso científico es amplísimo. De hecho, esos antiguos negacionistas ahora están yendo por otros lares que tienen mucho más que ver con el lavado verde o con salidas empresariales que sabemos que nos condenan a más y peor cambio climático. O sea, el propio nombre que estamos dándole a esta nueva era tiene que ver con esa asunción, ¿no? Sí. De que el ser humano... Es evidente, todos los datos científicos lo muestran, ha sido nuestro modelo de consumo, lo que ha hecho el antropoceno, el ser humano está en el centro de la modificación de todos los sistemas que permiten al fin y al cabo la vida o el planeta que conocemos tal y hoy. Hemos visto que hay una relación directa entre la derecha y los intereses empresariales. A menudo se dice, no, hay gente que desde posiciones críticas o progresistas, incluso de izquierdas, cansado, por ejemplo, en España del Partido Socialista y en ausencia de otras fuerzas políticas que les interesaban, votaban al PP. Pero es que la vinculación que hay entre la derecha y las grandes empresas es absoluta. Es absoluta, es decir, no solamente vemos como en el caso, por ejemplo, energético es bastante claro que tenemos en estos momentos un gobierno que básicamente está poniendo la ley que muchas energéticas, el gran oligopolio energético tiene sobre la mesa, sino que vemos que cada vez que al gobierno se le pide medidas ambiciosas, lo que responde es medidas de mercado, es decir, convertir todo esto nuevamente en un producto que se puede comprar y vender y que es rentable si se vende o se compra, y lo que sabemos hoy por hoy es que el cambio climático hay que
frenarlo. Y la derecha y los sistemas liberales lo único que están haciendo es adelantando y acelerando todo este proceso a través de soluciones que buscan, pues, por ejemplo, el fracking o la búsqueda de nuevos yacimientos petrolíferos que sabemos que son altamente contaminantes. Javier, en Ecologistas en Acción habéis estado muy atentos, ¿no?, al anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, que en teoría debería estar lista en 2018 y donde están participando todos los ministerios, ¿no? Cuéntale a la gente qué está pasando con ese anteproyecto de ley. Bueno, pues básicamente que es una de las nuevas normas que se anuncian mucho, que a esto nos tiene bastante acostumbrados el gobierno actual, a anunciar a bombo y a platillo nuevas leyes que van a frenar problemas. Rajoy lo anunció en el 2016, en la cumbre de Marrakech. Ajá. En junio empezaron a hacer un proceso y lo que sabemos es que un año y medio después no tenemos ningún texto. Si comparamos con otros países, además poco sospechosos de rojos, como por ejemplo puede ser Reino Unido, puede ser Francia, ellos tienen sus legislaciones de cambio climático desde 2008. Es decir, que España llega 10 años tarde, pero lo cual es preocupante no solamente porque no vemos que haya un interés político, vemos como la ministra Tejerina y el ministro Nadal tienen declaraciones completamente contrarias. Mientras la ministra Tejerina admite y dice necesitamos una ley de cambio climático ya, la tendremos en junio, Nadal dice no, tendremos que esperar a ver qué nos dice Europa, pero sin embargo sabemos que lo necesitamos ya y que no podemos seguir adelante con un montón de compromisos que tenemos si no tiramos adelante esa ley. Y vemos que nuevamente pues, nos están dando vueltas sobre el asunto porque parece que no hay la ambición política necesaria para situar el cambio climático en el centro de la toma de las decisiones, que es lo que sabemos. Claro. Que tenemos. A ver, explicamos cada vez más, ¿no?, en la universidad, en ciencias políticas, cómo los lobbies, los grupos de presión, tienen la capacidad, ¿no?, de doblarle el brazo a los congresistas, a los diputados, a los senadores. Vemos que tienen muchos recursos y mucha gente trabajando, ¿no?, para intentar convencer a los representantes, en teoría, de la soberanía nacional. Ahora mismo hay 32 multinacionales, ¿no?, varias empresas del IBEX 35, que están impulsando la ley esta de cambio climático. ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden? Pues básicamente intervenir a su favor. Quiero decir, las empresas energéticas, a diferencia de muchos responsables políticos, sí que tienen claro que ellos tienen que afrontar el cambio climático, que antes o después el petróleo no va a dar para mucho más y que antes o después el entorno renovable o la revolución renovable es inevitable. ¿Qué es lo que quieren? Quedarse ellos en posesión de esas nuevas renovables, que sea Iberdrola quien, por poner un ejemplo, o Endesa quien tenga la posesión de esas renovables. Y si vemos lo que pasó en España, por ejemplo, durante los primeros años renovables, vemos que precisamente fueron los individuos y la ciudadanía la que apostó por ella, la apostó tanto que la situó en una posición de debilidad estratégica que luego conllevó todo el tema del tasazo solar y toda serie de cosas. Pues con este grupo de presión nuevamente se quieren convertir en los interlocutores válidos del proceso de negociación de cambio climático, lo cual quita fuera no solamente a organizaciones como Ecologistas en Acción, sino que quita un montón de ciudadanía que está organizada y que está dando alternativas que son mucho más potentes que las grandes instalaciones de energías renovables que quieren hacer las grandes compañías del oligopolio energético. Ahora intentaremos ver qué se puede hacer. El Acuerdo de París fue la montaña que parió un ratón, ¿no? ¿Tiene algo que ver con este proyecto de ley? El Acuerdo de París tiene algo que ver. Básicamente nosotros, cuando España dijo que iba a asumir los Acuerdos de París, tenía que poner una ley sobre la mesa para dar cumplimiento a los Acuerdos de París. Sin embargo, bueno, verdaderamente si nos ponemos a analizar lo que dice el Acuerdo de París, no hay nada que sea profundamente vinculante en la lucha contra el cambio climático que fuerce a que el gobierno español, en este caso, esté a la altura del reto. Siempre me acuerdo del sinvergüenza del ministro Soria, que intentó, ¿no?, hacer prospecciones petrolíferas en una zona de España, en las Islas Canarias, que tienen todo, ¿no? Tienen aire, tienen agua, tienen sol, ¿no? Y tienen posibilidades además para ser 100% renovables. O sea, una isla tiene una serie de ventajas, en concreto tienen viento, Canarias, tienen todos los elementos para ser un modelo, ¿no?, para el mundo. Sí, pero aún así, o sea, no solamente el ministro Soria, esto es una tendencia que se sigue manifestando. Parece que el gobierno de España, en lo que está más preocupado sobre el clima y la energía para 2030, es una cosa que ellos llaman interconexiones. Interconexiones que básicamente es conectar energética o gasísticamente España con Francia, lo que significa en el fondo es mayor infraestructura. Sabemos que no la necesitamos y sabemos que precisamente nos sitúa en una situación más de debilidad energética. Entonces Soria en su momento, o el ministro Nadal,
general en este momento parece que lo único que tiran adelante son proyectos que al fin y al cabo tienen una rentabilidad económica a corto plazo. Y eso directamente hace que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero suban. Claro. Javier, corriendo que nos devora el tiempo, hay dos grandes problemas. Uno vinculado al modelo de consumo, ¿no?, con el ganado, que es un gran productor de CO2, y después el otro es el transporte, ¿no?, en el caso de España. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, para limitar, ¿no?, estos dos grandes problemas? El transporte es fácil, dejar de usar el coche. O sea, es una medida básica. Gran parte de las emisiones de transporte se ven exclusivamente a coches, sobre todo en entornos urbanos, con lo cual alternativas de movilidad de la bicicleta o andar, etcétera, etcétera, o retirar coches. Pero los precios echan a la gente fuera de las ciudades, tienen que venir a Madrid a trabajar, o se les pone algún tipo de ayuda o van a seguir. Evidentemente todo esto tiene que ir acompañado de sistemas de gestión que permitan un mejor sistema de transporte público, pero no es necesario atravesar la ciudad o no es necesario entrar, por ejemplo, en el casco urbano para esa movilidad. Es más, los estudios de movilidad muchas veces indican que gran parte de esos traslados de la población que trabaja o que tiene una situación económica más vulnerable no son al centro de la ciudad, son a muchos polígonos exteriores y demás, y no traen tanto ese problema. Pero aún así hay que abordar ese debate, es decir, sabemos claramente que el transporte es insostenible y que en el 2050 debe de estar profundamente reducido, y ese debate es inapelable y habrá que ver cómo se reorganiza y se reorienta todo esto, pero lo que sabemos hoy por hoy es que las ciudades están diseñadas para los coches directamente. Y en cuanto a la agricultura y a la ganadería, que tenemos un problema que en estos últimos años tiene mucho que ver con la industrialización del campo, es decir, España, más allá de los temas alimentarios que son importantes, era una potencia en el medio rural. Lo que hemos ido haciendo históricamente es despoblar el medio rural, mientras tanto algunos ganaderos hacían un modelo de industrialización de la producción agraria, y ese modelo de industrialización de la producción agraria y ganadera es precisamente el modelo que genera cambio climático. Sabemos que otros modelos agroecológicos y más relacionados con las características del medio natural dan respuesta al cambio climático, o sea, no generan cambio climático, sino son capaces incluso de absorber una cierta cantidad de emisiones. A ver, dime algunos elementos obligatorios, urgentes, que debiera incorporar esta ley que se está discutiendo. Pues básicamente queremos que ponga un presupuesto de carbono, es decir, que tenga una cantidad limitada, que sea decreciente y que sea inapelable, que nadie pueda decir, bueno, este año vamos un poco más y vamos a subir nuestras emisiones. No, necesitamos cantidades cerradas. Además necesitamos un plan que consiga eliminar consumos superfluos. Hoy sabemos que uno de los grandes problemas es el enorme consumo energético que tenemos. Para que nos hagamos una idea, un español medio consume unas 2,42 toneladas de petróleo equivalente anuales, y eso tiene que bajar a una. Entonces solo hay una forma de abordar eso, que es a través de una reducción de un montón de consumos que no necesitamos y que nos tenemos que plantear. ¿La gente puede plantearlo también en su casa? Sí, sí, evidentemente, pero además en su casa, en cualquier actividad cotidiana, o sea, incluso comprando, no tener una bolsa de plástico también baja nuestra calidad energética, pero además es que la gente necesita soluciones específicas. Por ejemplo, cuando hablamos de pobreza energética, no solamente es un bono social que ya sabemos que es insuficiente, sino que hay medidas como el ahorro energético y el aislamiento en las viviendas, que sabemos que pueden reducir hasta el 40% del consumo en una vivienda. Y aparte que España se quitaría un pedazo del déficit, ¿no?, que tiene por importar eso. ¿Qué más? ¿Qué otras medidas tiene que incorporar la ley? Pues tendría que incorporar también un desarrollo mucho más descentralizado de la energía, es decir, en estos momentos las subastas energéticas priman a quien es capaz de tener más megavatios y más gigavatios juntos. Necesitamos que tener un modelo que se base más en el pequeño distribuidor, que se base mucho más en el vecino que tiene su placa solar. O sea, España tiene un déficit tremendo de instalación de placas solares en tejados, que si lo comparamos con otros países como Alemania es bastante preocupante. Un último elemento. Y un último elemento, evidentemente, es una completa reconversión del sistema industrial, es decir, seguimos teniendo industrias que son obsoletas, industrias que no necesitamos, a las cuales tenemos que abordar, y tenemos que abordar dando una solución que dé una alternativa tanto a problemas estructurales que hay en España, que van desde el enorme paro, la enorme despoblación rural, a las soluciones climáticas y ecológicas que son necesarias para solventar un problema y generar desempleo. Pues tenemos que ir, pero quiero preguntarte algo. Tengo la sensación de que un discurso muy catastrofista paraliza, ¿no? Y llevamos mucho tiempo defendiendo la necesidad de respuestas urgentes, pero la conciencia crece un poquito, pero no lo suficiente,
ante la gravedad del problema. ¿Cómo se solventa esto, Javier? Pues poniéndose a actuar. Lo que sabemos es que cuanto más tardemos en actuar... Tú planteas que hay que democratizar. Hay que democratizar. ¿Y eso qué significa? Significa básicamente que tenemos que cambiar este modelo donde unas manos concentran el capital, la producción y una serie de consumos, a pasar a ser una sociedad mucho más dispersa, donde, por ejemplo, la agricultura no sea de China o no sea de Perú, sino que sea del vecino de al lado, donde las sociedades sean mucho más solidarias entre ellas y consigan intercambiar energías y recursos y no depender, pues eso, de grandes cadenas y de grandes centrales productoras de energía eléctrica. Ahí está la clave de frenar el cambio climático, en que la cuestión energética y la cuestión alimentaria sea un patrimonio de toda la humanidad y no solamente de unos pocos, que es el sistema económico que nos ha traído a la situación actual. Pues queridos y queridas desobedientes, están en marcha las peleas de los pensionistas, están en marcha las peleas de las mujeres, van a arrancar las peleas, las mareas de los jóvenes, pero si no tenemos planeta Tierra, esto no va. Y al final vamos a convertir el mundo en una frontera si no lo paramos. Vamos a ello. Gracias, Javier, y a vosotros y vosotras desobedientes, pues mañana a las 9:15, aquí, sin falta, nos vemos. Hasta mañana, desobedientes.